Hola, paz y bien. Siempre que se habla del desierto se lo puede presentar como una vasta extensión geográfica en donde no hay nada. En la Biblia se habla del desierto también como donde caminó el pueblo de Israel. Sin embargo, en el capítulo de hoy quiero proponerte caminar otro desierto, el desierto de la solitariedad, en donde justamente nada crece porque tu repliegue interior por una enfermedad, por una adicción, por una tristeza, por un duelo, te ha llevado a encerrarte en el desierto total. Te invito entonces a descubrir juntos en este capítulo la solitariedad que te oprime para abrirte al vergel que Dios quiere ofrecerte. La soledad del hombre de hoy. El profeta Jeremías nos ilumina en el capítulo 4 cuando dice: miré la tierra y he aquí que era un caos. Miré y he aquí que el vergel era yermo y todas las ciudades estaban arrasadas. Al hablar de la soledad queremos hacerlo más bien desde la solitariedad. No la soledad como algo fecundo y maravilloso que me lleva al encuentro conmigo mismo, con Dios, con los demás y con la creación, sino la solitariedad que me repliega, que me encierra, que me lleva a lo peor de mí mismo. Por eso, cuando hablamos de desierto en la Biblia, no solamente nos referimos a un lugar poblado de alimañas, a un lugar donde no florece nada, todo lo contrario a esto, ¿verdad? No es un lugar, el desierto bíblico de estepa, es también el lugar donde está la tentación, donde aparecen las alimañas, donde aparece incluso el enemigo, el que te tienta. En la Biblia aparece esto en varios libros, el Levítico, también en Tobías. Lo cierto es que la solitariedad, de eso queremos hablar, nos lleva a vivir una experiencia negativa, oscura. El profeta Isaías, al hablar de esta solitariedad, hablando del desierto bíblico, dice: esa tierra no será habitada jamás, ni poblada. Allí no tendrá lugar ni las bestias del campo, y estarán sí las alimañas. Pues bien, es a esta soledad devastadora a la que yo quiero referirme. Esa solitariedad negativa, oscura, que puede tocar tu vida, la mía, que puede tocar la vida de familias enteras, de comunidades, de movimientos, de ministerio. Es verdad que el ser humano nace solo y muere solo. Esa es una experiencia vital. Pero también el Génesis dice que el hombre fue creado no para estar solo, y por eso vemos en el primer libro de la Biblia en que bellamente se presenta a Dios Padre Creador creando para Adán una mujer, una compañera. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis capítulo 2. Es verdad, pero también es verdad que el ser humano, aún en compañía de esposo, esposa, hijos, padres o incluso de comunidad religiosa, experimenta muchas veces un repliegue, un encerrarse, un deseo no solamente de estar solo en la soledad fecunda, sino en la solitariedad que avinagra, que lleva al individualismo, al egoísmo, que lleva también a las adicciones. Junto con ese natural deseo de asociarse, de estar con otros, de compartir, de vivir la vida como fiesta, como celebración, hay un oscuro deseo, de ese lado oscuro del corazón, de vivir encerrado, replegado. Pues bien, esta huida, este escapismo, esta evasión, esta alienación, hoy por hoy es muy frecuente. Y es frecuente en las familias, incluso católicas, es frecuente en las comunidades religiosas, ya sea femeninas o masculinas, es frecuente en los ministerios, en las parroquias.
esta sutil manera de escapismo, de huida para no involucrarme, para no comprometerme. En el fondo es un rechazo a la encarnación del Dios hecho hombre en Jesús, que se involucra, que se mete en la historia, que se hace carne. Justamente esto es todo lo contrario, es una huida, una alienación, un escapismo. ¿Y cómo se da esto? Pues la sociedad actual posmodernista y light nos da caminos para una alienación constante, para una evasión constante, para un vivir siempre, como diría el Papa Francisco, balconeando la fe, una fe externa, una fe que no toca mi núcleo interior, una fe que no me transforma, una fe que no me cambia, una fe que finalmente no saca lo mejor de mí mismo. ¿Cuáles son los motivos que dan lugar a estas formas de solitariedad tan negativas? Sobre todo para un hombre o una mujer de fe, ¿no? Para alguien que está en el camino del Señor. Muchas veces una de las formas de escapismo, de alienación, son los medios masivos de comunicación. Sí, lo digo yo, que estoy en este momento delante de una cámara de televisión y sabiendo, como dice en los documentos de la Iglesia, sabiendo que los medios de comunicación son instrumentos maravillosos a la hora de anunciar la buena nueva. Pero muchas veces, para muchas personas, las redes sociales, la televisión, la radio, son maneras de escabullirse, de estar al margen. Yo he conocido aquí en California, donde estamos grabando esta serie, he conocido familias católicas, incluso familias que están integrando y sirviendo fuertemente en las parroquias, en los ministerios, que a la hora de visitarlas les pregunto, ¿y ustedes se reúnen cada día a compartir, aunque más no sea una comida juntos? Dice, no, a veces el sábado, porque el domingo estamos en la parroquia. ¿Y cómo hacen los chicos, los hijos, los adolescentes? Cada uno se sirve la comida de ahí de la olla o de la fuente y se va con su plato a su cuarto y se pone delante de la computadora o con el celular o delante del televisor. Esto es algo que parece muy natural hoy día, muy frecuente, hasta muy normal. Sin embargo, es algo que va enfermando, que va minando, que va matando la auténtica comunicación en el hogar y en la familia. Se puede llegar a estar bajo mismo techo sin saber lo que le pasa al otro por dentro, conocer su agenda de actividades, conocer lo que hace en la parroquia, en la escuela, en el deporte, pero no saber lo que está pasando en su corazón. Esto es entonces digo, es una sutil manera de evasión, de escapismo. Se dice, por ejemplo, que hoy día en la mesa servida, junto con el plato, el cuchillo, el tenedor, la cuchara y el vaso, el otro instrumento que se coloca es el celular. Es una forma un poco irónica o cínica de decir que el celular está en la mesa familiar, en la mesa de los amigos, en la mesa del restaurante y que está quitando la comunicación, que está quitando el auténtico diálogo, que está quitando la posibilidad de involucrarme con el otro, de meterme en la vida del otro. Esta fragmentación que provoca el celular con los mensajitos, con los textos constantemente. Digo, esto es una forma de aislamiento. Incluso hay personas, jovencitas y también ancianos, que se ponen durante el televisor durante horas. No saben ni lo que miran, quién está jugando al fútbol, si es una película o es una novela, o la noticia que ya la escucharon 250 veces, pero al menos están sentados frente a un aparato cuadrado que habla y que pone música y que pone imágenes. Otra forma de alienación, de marginación, es también el bienestar, o sea, el bienestar entendido como un usufructo exagerado de los bienes de consumo. Entonces, pues vivo para consumir, vivo para comprar de manera compulsiva. Puede ser ropa, puede ser alimentos, puede ser viajes, puede ser electrodomésticos, pero ciertamente es como que mi vida soy mi tarjeta de crédito y las cosas que compro para mí. Esto también es una forma de alienación, porque en el fondo, como dice muy bien el documento de Puebla, me lleva a endiosar las cosas y las cosas terminan cosificándome, terminan alienándome, terminan transformándome en cosa. No soy yo el señor de las cosas, sino las cosas terminan cosificándome a mí. Y también hay una forma de aislamiento en esto que llamamos solitariedad.
y que nos quita la posibilidad de ser consolados por Dios, ¿no? Y de ser nosotros instrumentos de consuelo para los demás. Y esta forma de aislamiento es la enfermedad. Puede ser una enfermedad pasajera, puede ser una enfermedad crónica, prolongada durante años, puede ser una enfermedad breve o grave, o no tan grave, pero lo cierto es que la enfermedad me repliega y muchas veces, en vez de ser un don, ¿no? Un trampolín para saltar hacia horizontes más amplios, se transforma en una manera de solitariedad. Me encierro yo en mi soledad, ¿no? Es lo que se llama la negación. Aquí estoy yo solo con el mundo y mi enfermedad, ¿no? Me transformo en víctima, con ese espíritu victimario que me hace tanto daño. Por eso dice el Salmo 41, en el versículo 7 y 8, si alguien viene a verme, habla de cosas fútiles. Unos cuchichean contra mí, los que me odian me achacan la desgracia que me aqueja, como diciendo, por algo te pasará esto. El salmista lo expresa muy bien, expresa lo que sucede con la persona cuando no ve la enfermedad como un don, como una gracia, como una bendición, como un camino de crecimiento, sino lo ve como una manera maldita, digamos así, ¿no? De aislarse, de sentirse víctima. Bueno, y otra manera, otra causa, puede ser una intervención quirúrgica, una operación, incluso algo que viene de golpe, no esperado. Entonces eso al menos me repliega en una solitariedad que puede ser pasajera, pero que siempre es dañina. Hoy hay solitariedades provocadas por las mismas estructuras sociales, injusticias en el trabajo, bajos salarios, falta de trabajo, ni hablar de los inmigrantes que están sin casa, sin posibilidades de trabajo, de hábitat, que son marginados y excluidos de todas partes. Esto lleva mucho a la depresión, incluso a la depresión de mucha otra gente que, no teniendo parte en esto, mirando la realidad de muchos que sufren, millones en el mundo que sufren, como los cristianos perseguidos por su fe, como los inmigrantes en Europa que no tienen lugar, como los jóvenes que no consiguen trabajo, como los gobiernos corruptos de nuestra América Latina que terminan con nuestras riquezas y provocan una pobreza inaudita. Eso hace que mucha gente pierda la esperanza y en su desazón, casi en su cinismo, casi como una letra de tango, se encierran en un repliegue, que hace que ese proyecto de vida maravilloso que Dios había pensado para ellos se transforme en un fracaso. Y lejos de ser consolados por Dios y lejos de ser canales de consolación, se transforman en una especie de desgracia. Por eso entonces digo, qué hermoso es descubrir cómo estos muchos medios que nos llevan al aislamiento nos van encerrando. Al volver veremos un poco más sobre cuáles son las causas que nos llevan a la solitariedad, pero dejaremos la puerta abierta a la consolación que Dios Padre en Jesús quiere darnos. Las formas de repliegue, las formas de solitariedad en nuestro mundo y en nuestra época, aquello que nos quita la posibilidad de ser consolados por Dios y de consolar a otros. Decía antes de la pausa, los millones y millones de personas que hoy se sienten, como diría el Papa Francisco, marginados, excluidos de la mesa que el Padre Dios en Jesús quiere servir para todos. Nos duele en el corazón ver estos millones y millones de personas que no tienen acceso a vivienda, agua potable, a salud, a educación, que incluso mueren de hambre o de sed, o como tantos inmigrantes, niños, ¿no?, cuyos cuerpos aparecen en las costas del Mediterráneo. Ciertamente que nos duelen. Nos duele también ver cómo los jóvenes, y esto lo comprobamos visitando las comunidades de recuperación de tóxicos dependientes o de adictos en general, ¿no?, cómo los jóvenes en su frustración muchas veces, en su quebranto afectivo, en el hecho de no
tener una familia estable que les dé sosiego, no conseguir trabajo, no poder haber avanzado en el estudio, ¿verdad? Provoca esto una frustración. Junto con la frustración se da la insatisfacción, el vacío de vida. Junto con eso una ansiedad que parece imparable, y entonces esa búsqueda compulsiva de querer llenar los vacíos de vida a través de las adicciones. Hoy tenemos muchas adicciones, no solamente lo que puede ser el alcohol, lo que puede ser la droga, lo que puede ser la pornografía por internet. En nuestra América Latina se ha extendido, gracias al descuido de no pocos gobiernos, el juego, lo lúdico. Hoy los casinos, las casas de juego inundan todo. La gente muchos viven con esta cosa de que me juego mi salario, en una de esas tengo suerte y me gano la lotería. En el fondo sigue siendo una adicción. Sigue siendo una adicción, como dijimos en el primer bloque, muchas veces los medios de comunicación, pero en este caso una adicción que perjudica, una adicción que hace mucho daño, una adicción que destruye, el paco, la marihuana, la cocaína. Entonces, ante esta realidad de escapismo, de evasión, vamos descubriendo de a poco, en una sociedad donde millones de personas están al margen, vamos descubriendo que Dios Padre irrumpe en nuestra vida a través de Jesús para sacarnos de la solitariedad, para arrancarnos de la solitariedad. La encarnación de Dios en Jesucristo es la posibilidad que cada uno tiene de salir de sí mismo, de romper su encierro, de romper sus cadenas y poder entonces encontrar esos caminos de recuperación de la propia dignidad, experimentándose como hijo amado de Dios, como salvado y redimido por la sangre de Jesucristo el Señor en la cruz. Me parece un paso importante para que ese desierto interior que nos devora, ese desierto interior recalcitrante, se transforme en un oasis, en un vergel, en donde realmente el sacrificio del Dios hecho hombre, Jesucristo en la cruz, tenga un sentido para nuestra vida. Yo quisiera en este momento preguntarte, a vos que me estás escuchando, a ustedes que me están escuchando, ¿en qué situación te encontrás? ¿Cuáles son en este momento de tu vida las formas sutiles de alienación, de escapismo, a lo mejor muy sutiles, ¿no? Que no te están llevando a ser consolado por Dios y a ser un canal de consolación en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en el barrio, en lo que sea, en la ciudad. A ver, ¿qué es lo que te hace cerrar los ojos ante tanta miseria humana en donde vos tenés que poner misericordia? ¿Qué es lo que te está anulando a la posibilidad de ser protagonista del mundo y de la iglesia en la cual vives, más allá de que el mundo sea difícil y más allá de que la iglesia tenga en este momento enormes retos y enormes desafíos? Vivir la vida que te toca vivir como providencia de Dios. ¿Cuáles son entonces esas sutiles escapismos o evasiones o alienaciones que no te permiten entonces descubrir la mirada del Padre Dios sobre tu propia vida? Y esa mirada en Jesús es la mirada que te consuela. Me gustaría en este momento poder detenerme y que delante de la imagen de Jesús puedas pararte, ¿no? Delante del crucifijo, sobre todo, delante de ese crucifijo que pueda haber en tu casa, en tu hogar, o delante de una estampa de Jesús crucificado, ponerte en esta oración. Señor, mira, aquí estoy yo con toda mi vida personal, mi pasado, mi vida familiar. Sé que en muchas ocasiones de mi vida he buscado inconscientemente a veces, conscientemente otras veces, las vías del escapismo, de la alienación, de la evasión. Me he encerrado en mí mismo, me he replegado en mí mismo y he caído en una solitariedad realmente llena de fracaso, llena de sinsentido. Yo quiero que sanes mis heridas, yo quiero que quites mis miedos, yo quiero que quites mis temores, mis angustias, que quites mis deseos irrefrenables que me llevan a la desesperanza y me hagas experimentar en el día a día, momento a momento, que estás a mi lado, que te encarnaste
para caminar conmigo, que te encarnaste para romper mis sutiles cadenas y sobre todo para que, sin miedos, sin temores, sin angustias, yo me transforme en un canal de consolación para los que hoy sufren. Ciertamente, Jesús, no podré solucionar el drama de millones de inmigrantes, tal vez. No podré solucionar el drama de millones de jóvenes que están hoy en el tema de las adicciones. No podré romper la estructura terrible de corrupción de muchos de nuestros países, pero sí podré ser un ser humano consolado que consuela en el día a día con su mirada, con su palabra y con su acción eficaz, mancomunada y unidos a otros para salvar vidas. ¿Y cómo? A través de la consolación de Dios, para que el otro experimente la consolación de Dios. Y aquí el punto es donde yo quiero remarcar, ¿qué puedo hacer para que el otro sienta el consuelo de Dios? ¿Qué puedo hacer para sacarlo de su solitariedad? ¿Qué puedo hacer para sacarlo de su aislamiento? Si la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, si estamos llamados a ser hombres y mujeres comunitarios, si estamos llamados a ser hombres y mujeres desde la soledad fecunda a la solidaridad en la fraternidad como regalo de Jesús, te pregunto, ¿cómo está tu inserción concreta, solidaria, creativa y alegre en la comunidad? ¿Cómo está tu inserción en la iglesia? ¿Cómo es la pregunta que te haces a la hora de insertarte? ¿Qué me pueden dar o qué puedo yo aportar desde lo que Dios me dio para, desde mi soledad fecunda, sumarme a las otras soledades y crear la solidaridad y la fraternidad que salve vidas, que toque vidas, que cambie vidas, que transforme vidas, que sane vidas, que libere vidas? Sí, porque mira, estamos llamados a tiempos heroicos. Estamos llamados a tiempos heroicos. Dios es Dios de toda consolación. Dios es Dios de común unión, de fraternidad. Dios es un Dios no solitario y amargado ni avinagrado, sino un Dios que quiere estar a tu lado en Jesucristo el Señor. Por lo tanto, abre tu corazón de par en par a este Dios consolador que te consuela con toda clase de consuelo. Y aquí, cerrando este primer programa, quiero decirte con toda el alma, el Señor está aquí a tu lado y el Señor hoy te está diciendo, no tengas miedo. Tú puedes ser aquel que transforme la vida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija. ¿Tienes un hijo que está en problemas de adicciones? ¿Tienes un hijo que se cierra? Pues bien, acércate a otros que están en la misma situación. ¿Has perdido un hijo por enfermedad en un accidente? ¿Alguien murió en tu familia? ¿Te sientes replegado, encerrado en el duelo? Pues bien, acércate a otros que han pasado lo mismo que tú y de esa manera encontrarás el camino de la consolación. ¿Estás atrapado en la adicción del juego o en la adicción del alcohol? No te desesperes, acércate a otros que también están en lo mismo para caminar juntos en la consolación, para ser consolados por Dios, para consolarse mutuamente y encontrar caminos de liberación. Me parece fundamental esto. Mira, ninguna vida, por terrible y espantosa que parezca, es un fracaso. Ninguna vida está llamada al fracaso. Toda vida, y la tuya especialmente, está llamada a la victoria. Pero simplemente tienes que salir de la solitariedad, dejar que la soledad fecunda de Dios te llene y transformarte en camino de consolación. ¿Tienes miedo de estar solo? Yo te digo solamente esto. El que no sabe vivir solo nunca estará bien con nadie. Aprende a estar bien solo contigo mismo para poder estar bien con los demás. Para que realmente se dé un encuentro entre un yo y un tú y transformarse en un nosotros, comunidad,
tiene que darse fundamentalmente un conocimiento profundo, sin miedo, sin temores, sin angustias de lo que vos sos. De lo contrario, es muy difícil avanzar hacia ese camino de la consolación. Así como sos, así como estás, Dios te quiere consolar. Y esto sí que es maravilloso. Por eso entonces quiero concluir en este momento y darte desde el corazón inmaculado de María, la Madre de la Consolación, mi bendición para que te sientas desde ya consolado y abierto al camino de la consolación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.